Gracias por mantenerse con nosotros en esta segunda parte ya de la entrevista, inaugurando este espacio. No podía ser con un invitado de más renombre, tenía que ser con el profesor Juan Valdés, presidente del colectivo ciudadano por la calidad educativa, especialista en educación, con más de 35 años de experiencia, acreditador internacional de sistemas educativos, presidente de Dominican Republic, TESOL, y director del observatorio de la ADP, además de director del St. Lawrence International School. Profesor, bienvenido aquí a Temprano en la Mañana con Samuel Sierra. Muchísimas gracias, querido. Es un placer estar acá contigo y con tu audiencia, sobre todo en este programa, que es una primicia. Es Así la es. primera ocasión. Es un placer y es un honor. Gracias por recibirme. Gracias a usted, profesor. Yo quería comenzar de inmediato preguntándole por un tema que ha causado división en la sociedad con el uso del mismo, y es el 4%. Hay quienes lo defienden, dicen que es una gran conquista, hay otros que dicen todo lo contrario. ¿Cuál es la realidad del 4% y el uso que se le está dando al mismo? Bueno, no podemos hablar del 4% porque para este año en particular, lo que tenemos como asignación presupuestaria al Ministerio de Educación es un 3.88%. O sea, el 4% ni siquiera se ha asignado como partida presupuestaria a la educación preuniversitaria, que es lo que manda la Ley General de Educación. También la ejecución de ese 4% a través de los años, desde 2013 hacia acá, solamente se dio en un solo año, y fue en el año de la pandemia, por el gran gasto en que tuvo que incurrir el Ministerio de Educación en medios de comunicación, en la compra de equipos y demás. Pero la ejecución del 4%, desgraciadamente, no ha tenido un impacto en lo más importante de la educación, que es la calidad. Hoy tenemos la peor crisis educativa que haya tenido la República Dominicana en toda su historia. A pesar de que estamos en la era digital, estamos en la era de conocimiento, estamos en la era de mayor crisis existencial que ha tenido la raza humana, la educación dominicana está en el último lugar de América Latina. Lo está en las pruebas locales como también en las pruebas internacionales. O sea, el problema no es que tengamos un 4%. El 4% es indispensable. El problema es que quienes lo han administrado han fracasado. No tenemos ni mejor educación, ni tenemos un mejor gasto del 4% para la educación, insistiendo, ojo, en que el pueblo dominicano debe saber que para este año se está violando la ley. El gobierno dominicano está violando la Ley General de Educación y la Ley General de Presupuesto, porque solo le ha asignado 309 mil millones de pesos a la educación, en este caso la educación preuniversitaria, que es apenas el 3.88% del PIB, cuando la ley te dice que debe ser un 4%. Profesor, pero esto es grave lo que usted está aquí señalando, el hecho de que ni siquiera se cumpla con una de las luchas populares que más connotación ha tenido en los últimos años. Recordamos incluso que aquí se hizo un pacto de que el candidato que en aquellas elecciones ganara tenía que asumirlo y que no se esté ni siquiera cumpliendo. Pero yo quería No, pero preguntar. ahora ha empeorado, porque tú estás hablando de que la asignación, tú puedes decir que en años pasados hubo una subejecución presupuestaria. Por ejemplo, en 2022, 2023, tuvimos una subejecución presupuestaria de más de 20 mil millones de pesos. Pero ahora la cosa es peor. En este año, el gobierno dominicano ni siquiera le asignó el 4% para la educación al Ministerio de Educación. Lo que tenemos es un 3.88% cuando estamos ante la peor crisis educativa que ha tenido la República Dominicana. Esto no tiene sentido. Profesor, a pesar de todo ese dinero, a pesar de ese 4%, en este caso tristemente un 3.88%, ¿por qué no se ve un avance? ¿Por qué seguimos teniendo resultados tan paupérrimos en PISA? La docencia no está en su mejor momento. ¿Qué es lo que ha pasado con la educación dominicana? La corrupción administrativa, la corrupción educativa. El 4% para la educación se ha convertido en un botín.
de grupos empresariales, de grupos políticos, de instituciones multilaterales internacionales. Y lo esencial de la educación, que está concebido en los artículos 58 y 59 de la Ley General de Educación, que son 13 factores ligados a la calidad de la educación, no ha sido ejecutado de manera efectiva. La mayor crisis que tiene la educación dominicana es una crisis de gestión. Hemos tenido a un grupo de incompetentes dirigiendo la educación dominicana. Y yo digo incompetentes porque insisto en definir qué es una competencia. Una competencia es saber, saber hacer, saber ser y saber convivir. Desgraciadamente, las personas que han dirigido la educación dominicana, algunos tienen ciertos saberes. Usted puede decir que el exministro de Educación tenía un doctorado en educación, eso es un saber. Pero ese señor no supo ser, no supo hacer, ni supo convivir. ¿Por qué ese fracaso? Porque el gobierno dominicano y quienes han dirigido la educación pública no han podido diseñar ni ejecutar políticas sociales y políticas educativas adecuadas. Para tener éxito en la educación hay que entender que el sistema escolar dominicano se basa en el paradigma del constructivismo social. El constructivismo social a lo que apuesta es a la construcción social del aprendizaje, no a la transmisión de conocimientos de un maestro a un niño en una escuela. No. Para que haya éxito en la educación debe haber una conjunción de políticas educativas, políticas económicas y políticas sociales. El gobierno ha fracasado abismalmente en esa conjunción de 3 tipos de políticas. Si nosotros tenemos un 4% para la educación y no tenemos las políticas sociales adecuadas, cuando un niño sale de la escuela, que son 16 horas que está fuera de la escuela y solo 8 en esta, el resto de su vida lamentablemente está permeado por una serie de filtros a la educación y al aprendizaje. Las políticas sociales son tan indispensables como las políticas educativas. Cuando usted ve que la familia dominicana no se integra a la educación y a la escuela, eso es un tema no individual, no del papá ni de la mamá individualmente. Ese es un tema de ausencia de políticas sociales que logre integrar efectivamente a la familia a la escuela. También cuando hablamos ya de la parte escolar en sí, que es el microcosmos de la educación, no tenemos las políticas educativas adecuadas. Con una ausencia de políticas sociales, políticas económicas y políticas educativas, no podemos lograr mejor educación. Pero vamos a centrarnos primero en la parte de la escuela. El tema de la escuela y del fracaso de la escuela pública dominicana tiene que ver con la pésima gestión del Ministerio de Educación. Y me refiero a la gestión de los recursos financieros, de los recursos humanos y de los recursos pedagógicos. Desgraciadamente, las escuelas dominicanas hoy operan más como guarderías que como escuelas públicas. Son lugares donde se llevan a los niños dominicanos y los guardan ahí por 8 horas. Pero, por ejemplo, nosotros, a pesar de que necesitamos mejores maestros, al día de hoy, el Ministerio de Educación en 7 años ha sido incapaz de lograr una evaluación de desempeño de esos docentes que nos den un diagnóstico de sus necesidades formativas para poder ayudarles a mejorar a través de la formación y capacitación del magisterio. Si nos vamos a la parte de la infraestructura escolar, el lugar donde van los niños, las escuelas públicas son lugares inhóspitos. No tienen ni las aulas adecuadas, ni el mobiliario adecuado, ni la iluminación adecuada, ni la ventilación adecuada, ni los libros de textos adecuados. Los libros de texto, que son tan importantes, aquí lo convirtieron en un negocio en la gestión de Ángel Hernández. De la nada, ellos decidieron contratar a universidades, a grupos multilaterales, a organismos de la sociedad civil que nunca habían trabajado en el diseño de libros de texto. ¿Cómo? Y les dieron cientos de millones para elaborarlos y los libros terminaron con cientos de errores. Encima de esto, este año, a pesar de conocerse que fue un gran fracaso, se quieren volver a imprimir los mismos libros de texto llenos de errores. Entonces, ¿qué es el aprendizaje? El aprendizaje no es más que la conjunción del binomio emoción y cognición. Pero si usted va a un lugar como una escuela pública,
las emociones que se generan no son las adecuadas. No tienen buena alimentación los niños y el ambiente que rodea a un niño que va a una escuela pública aquí no es motivador, es decepcionante. Entonces, si los niños no tienen un ambiente que les inspiren, si los docentes no tienen los recursos, si la escuela no tiene las instalaciones adecuadas, si no tenemos las políticas sociales ni las políticas educativas adecuadas, todo esto es lo que explica el fracaso de la educación pública. Ahora, lo que sí tenemos es mucho dinero. Un 4% para la educación, que aunque sea este año un 3.88, son 309 mil millones de pesos. ¿Qué hacen con ese dinero? Bueno, el 58% de ese dinero se va en los salarios de los maestros. Sin embargo, en el resto de América Latina es un 71% que se gasta en las remuneraciones a los docentes. O sea que este país tiene mínimo 13% menos en inversión en remuneración a los docentes que el promedio de América Latina. O sea, no pueden decir que el dinero se le va con los docentes. ¿Qué pasa con el otro 42%? De este, el 29% se va en bienes y servicios al empresariado, al sector privado. Y lo otro se va en el día a día de la escuela, en los sueldos de los administrativos, etc. Aunque debo decirles que, por ejemplo, en el colectivo ciudadano por la calidad educativa, que ahora estamos representando los derechos de empleados administrativos del Ministerio de Educación. ¿Los administrativos cuáles son esos empleados? Tú tienes conserjes, tienes porteros, tienes a la gente de seguridad, tienes secretarias y tiene todo el personal que está en las escuelas públicas que no es docente. Esta gente ni siquiera gana 13,000 pesos mensuales, cuando la canasta familiar promedio en la República Dominicana supera los 46,000 pesos. Para que una escuela opere efectivamente, debe tener higiene, debe tener seguridad, debe tener normas de convivencia, debe tener un ambiente que propicie situaciones significativas de aprendizaje. Y esto no se da solo en las aulas, se da en todo el entorno escolar. Y esos empleados administrativos son los que garantizan que haya un entorno escolar que sea propicio, que sea adecuado a la generación de situaciones significativas de aprendizaje. Sin embargo, esta gente ni siquiera le pagan 13,000 pesos de sueldo. Cuando usted se pregunta por qué una gente va a un colegio privado en este país, yo que soy director de un colegio bilingüe internacional, les puedo decir que además de que los colegios privados tienen una oferta algo diferenciada, también las condiciones de convivencia influyen mucho. La escuela pública, señores, como desayuno, lo que da es un pan de agua, o una masita, o un bizcochito, con un cuartillo de leche los 5 días a la semana. Eso no es una dieta nutritiva. Y la nutrición es indispensable para que se den los procesos cognitivos en el ser humano que generan condiciones propicias para el aprendizaje. La escuela pública de este país está en su peor crisis de este siglo. Insisto, a pesar de que estamos en la era digital, en la era del conocimiento, en la era de la globalización, tenemos una escuela pública de la era de piedra. El 4% para la educación se ha convertido en un pastel que se lo reparten. Y cuando tú ves las decisiones que toma el gobierno sobre la dirección y gestión del Ministerio de Educación, aún es más preocupante, porque el Ministerio de Educación solo improvisa, fracaso tras fracaso. No respetan la investigación científica, no respetan los estudios, no respetan la ley, violan las leyes continuamente. Entonces, yo creo que es hora de que el pueblo dominicano despierte, que nos demos cuenta que es solo una vida y que nadie tiene derecho a arruinarle la vida a millones de niños pobres que van a la escuela pública. Señores, es bueno que ustedes sepan, pueblo dominicano, que en este próximo año escolar, más de 300,000 niños se quedarán fuera de la escuela pública porque no tienen suficientes aulas. ¿Cómo? ¿Cómo usted justifica, después de 12 años de un presupuesto del 4% para la educación, que hoy en este país necesitemos más de 7,000 aulas? ¿Cómo? Si en 2020 estaba muy claro el diagnóstico de que en nuestro país hacía falta más de 10,000 aulas.
Y en esos pasados 4 años no han sido capaces de construirlas. De hecho, el mismo nuevo director de edificaciones escolares ha declarado que son más de 7,000 las que hacen falta. ¿Y qué pasa con el presupuesto entonces de edificaciones escolares? Bueno, este año está dividido entre 4,600 y tantos millones para reparar aulas que están dañadas y el resto, que son unos 6,000 y tantos millones, para construir aulas. Pero ¿van a construir las 7,000 aulas en los 3 meses que faltan para iniciar el año escolar? Claro que no. Entonces, ¿cuál es la solución que tiene el gobierno dominicano para esos 300,000 niños dominicanos que se quedan fuera de la escuela porque no tienen suficientes aulas? Por no hablar de que las aulas que sí tenemos en las escuelas públicas son inhóspitas. 40, 50, 60 niños por aula, sin buena ventilación, sin buen mobiliario, sin buenos equipos, sin buena iluminación. Señores, el pueblo dominicano debe volver a las calles a luchar por la educación, ya no por el 4%, ahí lo tenemos, aunque este año es un 3,88, sino por el derecho constitucional a una educación de calidad. Profesor, usted también tengo entendido que estuvo como protagonista en la confección del programa académico de educación de este gobierno. Ese plan que se buscaba que pudiese resolver estos problemas. Más sin embargo, escucho mucho una queja por parte de ciertos sectores de padres, profesorado, etcétera, con que el pensum, la currícula con la que se está trabajando, en ese horario extendido, en esa famosa tanda extendida, los muchachos no tienen que hacer. ¿Qué desierto tiene esto? No. Que se dice que después de las 12 o de la 1 los muchachos están haciendo nada en la escuela. No, eso no es así. Originalmente, la jornada escolar extendida fue concebida para que en las tardes se trabajara con talleristas. Pero es una vergüenza para los gobiernos que han administrado el 4%, porque no es simplemente este gobierno, que los talleristas nunca fueron contratados. ¿Cómo? Se pasaron 10 años incumpliendo el diseño de la jornada escolar extendida. Luego, a través de readecuaciones curriculares, estos fueron eliminados y se ha llenado la jornada escolar con asignaturas y actividades. Sin embargo, el déficit de maestros que tenemos hoy en día en las escuelas públicas, sumado al déficit de equipos, de materiales y las pobres condiciones en que operan las escuelas, incide en que las escuelas públicas no cumplan con el diseño curricular dominicano. Aquí tenemos más de 11,300 docentes en el banco de elegibles y faltan más de 7,000 docentes en las escuelas públicas. Y el gobierno a lo que ha recurrido ahora es a contratar ilegalmente a quienes reprobaron el concurso de oposición para ser maestros, simplemente para pagarles la mitad de lo que gana un profesor titular. O sea, violan la Ley General de Educación, que requiere que las personas más capacitadas sean las que vayan a las aulas, y esas personas tú las determinas a través del concurso de oposición docente. ¿Qué está haciendo ahora el Ministerio de Educación? Que es una violación garrafal a la ley y una traición al derecho a una educación de calidad. Ellos están contratando como auxiliares del nivel inicial y como facilitadores del nivel primario y secundario a las personas que no pasaron el examen de maestros, simplemente porque le pagan la mitad de lo que se le paga a un maestro. ¿Puede así un gobierno o un ministerio decir que aspira a una mejor educación? No. Violan la ley y violan la confianza del pueblo dominicano y el derecho del pueblo dominicano a que las personas más capacitadas sean las que vayan a las aulas. Por ese horario de la jornada escolar extendida nunca va a ser bien aprovechado mientras tengamos déficit de docentes, déficit de mobiliario, déficit de equipos, déficit del ambiente en el cual el niño tiene que convivir. Las escuelas públicas no son higiénicas. No hay agua. Señores, algo tan básico, no hay bebederos. Los niños tienen que comprar agua. Le dan un desayuno y un almuerzo escolar, pero no le dan agua. Si ellos no tienen para comprar agua, no pueden beber agua. Y el ser humano no puede sobrevivir sin agua en un país caluroso como este, tropical. Señores, aquí lo que hay es una locura con la educación pública. Y usted ve tanta gente que reclama que mejoren los maestros. El problema de la educación no son los maestros.
De hecho, si usted lee los artículos 58 y 59 de la Ley General de Educación, de nuevo, los docentes no inciden en más del 30% de los factores ligados a la calidad de la educación. El 70% de los factores que determinan la calidad de la educación depende del gobierno dominicano y de sus políticas, de nuevo, educativas, sociales y económicas, y de su labor de fiscalización, de control, de supervisión. Y nada de eso se da. Yo insisto, veía un titular del Diario Libre este fin de semana titulado La Gran Estafa, ese artículo titulado La Gran Estafa, y cuestionaba la falta de participación e interés del pueblo dominicano en el tema educativo. Y yo quiero hacer un llamado a todo el pueblo dominicano, a toda la comunidad educativa. No permitamos que se continúe arruinando la educación pública. Nosotros no tenemos que tolerar que gente improvisada, sin experiencia, sin competencia, esté al frente del destino de la educación de nuestro país, del futuro de más de 2 millones de niños. Estamos yendo a una condena, a perpetuar la pobreza, ese ciclo de pobreza del cual no se sale en este país, ahora está incrementándose. Por eso es que usted ve que los mismos ricos son los mismos toda la vida. Los mismos funcionarios del Ministerio de Educación no envían a sus hijos a las escuelas públicas. Aquí a las escuelas públicas van los que no pueden pagar una educación privada. Pero la educación es un derecho. La educación privada es un servicio. La educación pública es un derecho. Y todos tenemos derecho a una educación pública de calidad. ¿Por qué quedarse de brazos cruzados y tolerar que arruinen el resto de su vida? Eso es algo que yo no entiendo. Profesor, hay tres facetas de la educación, o 3 materias, si se quiere hablar más, lo que realmente lo pueden ser, que la gente extraña. Pero quiero saber, arte, sobre todo arte, deporte y cívica. ¿Cuál es el estado actual de ese programa en base a esas materias? Mira, el arte, la del deporte y la cívica. Paradójicamente, de lo poco bueno que tiene el sistema educativo hoy en día, es la modalidad de arte. Si tú me preguntaras, ¿qué es algo que usted considera positivo y que está mejorando en la educación? Yo te diría que el área de artes. Hoy en día, por suerte, ya tenemos una modalidad de arte, más allá de la modalidad técnico-profesional y de la modalidad académica o general. Esa es una modalidad que sí es muy importante, que se está desarrollando, pero solo cubre a un grupo, a una cantidad de estudiantes que no es muy extensa. O sea, música, por ejemplo, ese Sí, tipo de la cosas. modalidad de arte es algo que ha sido un cambio positivo y es quizás de lo poco que yo puedo resaltar como una mejora en la educación dominicana. Ahora bien, la educación física, señores, se da en un ambiente. Y cuando usted ve los estudios que nosotros hemos publicado, las canchas y los instrumentos para la educación física están en muy mal estado. El tema de la educación cívica se supone que en teoría hoy en día se trabaja de manera transversal, porque la educación dominicana aspira al desarrollo de 7 competencias fundamentales. Lamentablemente en la práctica eso no se da, porque en las escuelas los maestros no tienen los recursos para esto. Tampoco hay el espacio para hacerlo de manera transversal en el día a día de una escuela pública que es paupérrima. El día a día de la operación de una escuela es un ordeal, señores. Los maestros de escuelas públicas son superhéroes, superheroínas, superhombres, supermujeres, porque convivir día a día en un ambiente de tantas necesidades y de también tanto acoso, porque aquí hay toda una campaña social, mediática, para denigrar la imagen del maestro, para tratar de culpar a los maestros del fracaso de la educación dominicana, que en realidad ese fracaso se ha debido a la corrupción gubernamental, a la estafa del 4% para la educación. Porque nada aquí puede justificar que al día de hoy, después de más de 2 billones asignados a la educación pública, tengamos escuelas públicas cayéndose a pedazos, que no tengamos buenos libros de texto, que no tengamos un buen mobiliario, que no tengamos buenas políticas, que no haya ni siquiera integración de la familia a la escuela, que, insisto, no es un problema individual,
Eso es un problema de políticas educativas. Nosotros hemos sugerido que las escuelas públicas deben tener trabajadores sociales que visiten los hogares y el ministerio nunca nos ha hecho caso. Tampoco tienen un banco de sustitutos. Cuando una maestra da a luz o se enferma, tiene que pagar un sustituto. Les fuerzan hasta pagar un sustituto cuando es el Estado que debe tener sustituto cuando tiene una licencia por razones laborales que tienen un mérito legal. O sea, aquí lo que hay con la educación pública es una gran farsa. Es una gran simulación. Bueno. Mucha propaganda, mucha publicidad, muchos acuerdos, muchos contratos en gran parte ilegales, porque aquí tenemos al PNUD, a la OEI, a UNICEF, a muchos emporios universitarios con contratos directos para desarrollar proyectos al margen de la ley de compras y contrataciones públicas Bueno. y sin ningún tipo de diagnóstico, que es lo peor. Profesor, gracias. Yo creo que palabras duras, pero muy reales. Creo que es una crítica bastante válida y que gran parte de la sociedad también se está haciendo esas mismas preguntas. Gracias, Un profesor, placer. por acompañarnos. Gracias a ustedes en esta primera entrega de Temprano en la Mañana. Mañana nos vemos aquí de nuevo de 8 a 9 por el 16, N16, Claro y Altiz. Hasta mañana.